Quisieron meter en apuros a la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto les volteó la jugada. Se puso muy interesante y es que el tema de los aranceles no deja de ser un dolor de cabeza para muchas personas, no solo en México, sino en todo el mundo. Y por supuesto, tema de creación para aquellos que están interesados también en generar movimiento y no dejarse caer ante semejante situación que está poniendo en encrucijadas diversas a cada punto de, en general, el mundo entero. No se lo esperaban, pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido ante todo grandes reacciones y ahora, pues bueno, han generado movimientos importantes. Aterrizan también a la institución internacional y le dan la vuelta a un muy mal augurio en el grito de la patria. Les vamos a compartir todo respecto de esta situación. Así que bienvenidos amigos, comiencen ya a suscribirse, compartan, dejen el bonito like y además activen la campanita de notificaciones. Y es que la situación en el mundo está muy intensa porque resulta que el tema de los aranceles ha tenido también pues varios situaciones de encaje, digamos, en temas pues la recesión y qué va a pasar y cómo va a estar el asunto y a dónde vamos a poder correr en esta oleada de que tendremos muchas complicaciones y además serán inmensamente fuertes respecto de la economía en el mundo, pues bueno, habrá que poner mucha atención en lo que se está trabajando y es que justamente hay para muchos malas noticias, pero para otros tantos no es tan relevante, incluso no es ni siquiera algo que pueda preocuparles sobremanera, sino ocuparles. Malas noticias porque por ahí pues ya está la intención, ¿no? De que el Fondo Monetario Internacional prevé un mal panorama para México. Y es que ha sido justamente el día de hoy que pues hablo sobre esta recesión que pronostica una contracción del Producto Interno Bruto del 0.3%, 1.7 puntos porcentuales menos de lo que adelantaba en su informe de enero. Esto debido a las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos. Y la FMI, como se resume, pues presentó su informe sobre las perspectivas de la economía mundial de abril 2025 y en este pues estima una desaceleración en el crecimiento del PIB y de América, justamente de América Latina en general y el Caribe para este año. De acuerdo con el informe de previsiones, pues señalan solamente un crecimiento del 2% cuando en 2024 fue del 2.4% y en enero del 2025 se estimaba que fuera un crecimiento del 2.5% y las revisiones pues se deben justo en gran medida a una importante rebajada del crecimiento en México, según dice la FMI y que en realidad pues ha tenido a mucha gente en preocupación y que claro, está manejando pues incertidumbre para muchos, pero como podemos observar, aquí dejamos justo en pantalla la imagen de esta publicación de Gabriela Siller Pegasa de la lista de países que aparece en la tabla de proyecciones económicas del FMI. Solo para México se estima una contracción en 2025 y además el fondo pues también detalló que con esto pues se refleja una actividad más débil de lo esperado a finales del 2024 y principios del 2025, así como el impacto de aranceles e impuestos a Estados Unidos. Por su parte, para América Central, la estimación del crecimiento es del 3.8% este año y ligeramente más bajo que la tasa del 3.9% en 2024, mientras que se prevé que en el Caribe la economía se desacelere un 4.2% en 2025, el 12.1% del año pasado, desde ahí. El FMI pues también redujo su previsión de crecimiento económico mundial para 2025 del 3.3% al 2.8%, esto tras la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a su nivel más alto en un siglo. Estos son los aranceles que Estados Unidos aplicó a México. Desde el inicio de su mandato, Donald Trump pues ha amagado con imponer estos aranceles a México en distintos rubros, por lo que pues se han mantenido activas estas negociaciones con el gobierno mexicano, pero aunque se ha exentado al país de algunas medidas, pues hay otras que sí le fueron aplicadas y los aranceles automotrices, por ejemplo, que el pasado 2 de abril el presidente de Estados Unidos confirmó del 25% de los autos producidos fuera del país
cuestión, pues los aranceles del mismo porcentaje también se aplicarán a autopartes. La lista de piezas incluye motores, transmisiones, cadenas cinemáticas y componentes eléctricos, así como mangueras de freno. México es uno de los países principales exportadores de autos hacia Estados Unidos, junto con Japón, Alemania y Corea del Sur. El acero y el aluminio también se vieron afectados porque se les implementó este mismo porcentaje, 25 en importaciones de acero y aluminio, y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Dicha medida, pues el universo de productos afectados alcanzaría el 4.7% de las exportaciones mexicanas, que equivalen a más del 1.5% del PIB de 2024. Y pues los aranceles al tomate que pues ahora Trump impondría estas medidas específicas para los productores de jitomate en México con un impuesto del 20% a los tomates importados desde México, y la medida se aplicó debido a que los productores de Florida pues denunciaron supuestas prácticas de dumping, que es la baja artificial de los precios por parte de los agricultores mexicanos, y a través del Departamento de Comercio de los Estados Unidos pues se anunció esta medida que se aplicará precisamente a partir del 14 de julio. Todavía no la hemos visto siendo o no la hemos vivido en realidad. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues reclamó que la decisión no haya sido notificada al gobierno de México en lo absoluto, y aseguró que se tiene esperanza de que se pueda también con esta parte llegar a un acuerdo en dicha medida para que no se aplique, porque efectivamente no se había tenido pues ni siquiera en la mira, ¿no? Además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha mencionado que es más de una ocasión en la que se sigue llevando precisamente a cabo estas reuniones con el gobierno de Estados Unidos. Son muchas las que se platican, sí son muchas las que se alardean, se habla incluso mucho de las llamadas que tiene la presidenta con el presidente, así de homólogos prácticamente, pero en realidad es mucho lo que se trabaja directamente desde Marcelo, vamos, todo el equipo de trabajo para que México pueda tener un pago menor de porcentaje de aranceles y que sea todo esto equitativo, ¿no? ¿Qué opina Sheinbaum? Es algo muy importante, porque luego de darse a conocer precisamente la contracción prevista por el FMI, pues a la economía de México, la presidenta señaló que no coincide con las perspectivas dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional. Ella no está como en ese rubro, en ese canal, y expresó que tiene discrepancias varias con las proyecciones, y que además argumentó que existen diferencias entre los criterios que utilizan frente a los que se basa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y apuntó también a que los entes financieros no conciben que un gobierno pueda establecer políticas que revienten los efectos del mercado para que sean revertidos. En este sentido, pues recordó que su administración pues se puso ya en marcha como una parte de las estrategias del Plan México, que contiene las medidas puntuales sobre lo que será el desarrollo de la economía mexicana, porque pues ahí prácticamente para un revés, pues viene uno más grande, ¿no? Para que se pueda igualar la situación, y al final si en algo podemos estar seguros y podemos estar además muy contentos es en la reacción justo que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Y es que justamente ha sido esta la reacción total que se ha presentado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se rechaza precisamente esta advertencia del FMI sobre la recesión económica, y aseguró pues que no lo mira así como lo han percibido otras personas, y justamente así lo dejó saber a través de esta mañanera del pueblo. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No, pues no conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, eh, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México. El Plan México lo hemos ido, el día de ayer, por ejemplo, que presentamos esta ley de simplificación, de reducción de trámites, pues es parte del Plan México. Hoy vamos en la tarde a una exposición que tiene la Secretaría de la Defensa en el
Felipe Ángeles sobre la industria aeronáutica, el invitado de espacio aéreo, perdón. Bueno, tiene que ver la industria aeronáutica. El país invitado es Brasil, porque tiene el desarrollo de la industria de manera muy importante. Eh, y nosotros, México ha crecido mucho el desarrollo de la industria aeronáutica, aeroespacial, y el objetivo es que siga creciendo. Es parte del Plan México también. Nosotros tenemos algunas fechas clave que planteamos el 3 de abril, cuando presentamos con mayor detalle el Plan México. Una es el 5 de mayo, que ahí planteamos un programa especial y acciones especiales para fortalecer la manufactura en México de ciertos sectores. La otra es el 16 de mayo, que está planteado en particular para la industria automotriz. Salió prácticamente a arreglarles la plana, eso es definitivo. Y lo más particular acá es desde luego que pues se tiene esta primera intención que prevé, ¿no? Pero que sin duda pues han tenido ellos también por su parte, por su cuenta, el trabajo debido para que justamente no exista este temor de ninguna forma, de ninguna manera. Y al contrario, pues ya están previendo incluso cómo es que va a funcionar y de hecho, pues cómo lo van a contrarrestar, que es lo más importante, ¿no? Y es exactamente así como la presidenta ha reaccionado ante esta supuesta proyección que ellos ven y la refuta completamente. Dejó claro que pues sí se crecerá al final del año y como prueba pues tiene estas distintas empresas que se encuentran ya invirtiendo en el país y pues ella recortó drásticamente las intenciones que ellos tenían como de hacer estas proyecciones fatalistas, podría decirse, para la economía mexicana y anticipó pues estas contracciones que han estado manejando como levantar el Producto Interno Bruto y que en realidad no tiene este impacto. Son las tensiones geopolíticas y restricciones de las condiciones financieras que han debilitado el panorama económico, que tiene que ver con los aranceles e impuestos, pero que definitivamente no es lo que determinará precisamente cómo va a funcionar específicamente. O sea, sobre la perspectiva, precisamente ya dijo que pues no se va a caer en esta recesión, que tiene los modelos económicos que no coinciden con ese planteamiento, como ya lo escuchamos, y que algunos organismos pues están acostumbrados a decir que se hacía en cada país y que no creen en que este gobierno pues sí pueda, bueno, en general que algún gobierno, pero pues mucho menos seguramente que este gobierno pudiera levantarse, sobre todo porque pues como socialistas, pues no, como, ¿verdad? No, no existe manera tan posible. Y bueno, la economía se mantiene, es lo que dice la presidenta, está fuerte además y hay inversiones, no importa que los aranceles estén por ahí también flotando y haciendo diversas caritas y haciendo movimientos. La presidenta de México se mantiene y lo sostuvo desde el día de ayer, lo mantuvo el día de hoy, que la economía del país estará sin problemas, se mantendrá fuerte y estos problemas que pueda llegar a generar, bueno, no será como el de se mantendrá sin problemas, sino más bien podrá sobrepasarse de estos problemas y pues el caso de la industria automotriz para Canadá y para México tienen que revisarse por parte de la Secretaría del Comercio y el contenido que viene de Estados Unidos, pues ahí más o menos lo van sorteando, ahí van, lo van analizando, se manejan sus impactos, sin embargo, no quiere decir que esto sea pues la única realidad, ¿no? Al contrario, el superpeso mexicano amanece fuerte. Justamente hoy, martes 22 de abril, el peso mexicano inició fortalecido frente al dólar a pesar de los aranceles y la incertidumbre internacional provocada por el pleito comercial de Donald Trump contra China y la señal de confianza, estabilidad y fortaleza en la que la economía mexicana, a pesar de todo lo que se dice de los pseudoanalistas de la oposición que desean lo peor para nuestro país, pues no estamos ni cerca de los 25 o 30 pesos que advertían desde el 2018. Y por otra parte, a pesar del fatalismo, Fitch Ratings terminó por reconocer justamente la solidez económica de México. Así las cosas por otra cuenta, ¿no? Digo ya, sin estas iniciales que podrían decirse
eh, las han elegido quienes peor estiman al país, ¿no? Así que Fitch pues se arrepiente, ratifica la calificación que había hecho para los aranceles y esta agencia ratificó la calificación crediticia de México en triple B con perspectiva estable y destacó además la prudencia en política macroeconómica del país y su economía grande y diversificada y finanzas externas sólidas. Sin embargo, pues advirtió sobre estos riesgos latentes de derivados del entorno global y desafíos estructurales internos que sin duda pues olean y algunos efectos deben de tener efectivamente, no es que estemos exentos, sin embargo, se está trabajando constantemente de parte del gobierno para buscar repeler o suavizar los impactos que esto puedan generar. Entonces, en la evaluación Fitch, pues reconoció que la perspectiva estable refleja la opinión de que la calificación de México tiene este margen para soportar un entorno económico aún más complejo y pues no genera esta agencia anticipadamente una crisis que no está así en esas vísperas y la tendencia proteccionista podría agravar la desaceleración económica que México ya experimenta y aunque confía en que pues no se deteriorará de manera significativa y podrá tener un sostenimiento en el desempeño general, Fitch subrayó que México es particularmente vulnerable a cambios de la política comercial promovida por el gobierno de Trump y pues así fue como manejaron la situación y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pues representaron el 27% del PIB en el 2024, por lo que cualquier impacto sobre sobre el comercio bilateral con los recientes aranceles impuestos por Washington podrían golpear el sector clave, especialmente el automotriz, y pone énfasis en atender los retos fiscales. También señaló que los mayores gastos sociales, los megaproyectos del gobierno, las elevadas tasas de interés y las pérdidas de Pemex han deteriorado también la posición fiscal del país. El requerimiento financiero del sector público pues alcanzó un récord del 5.7% del PIB en 2024 y aunque se espera que el gobierno también de Claudia Sheinbaum lo reduzca al 3.9% este año, pues mediante recortes del gasto capital, podrán hacerse estas modificaciones. Y la calificadora también proyecta que si bien el gobierno mantendrá sus compromisos de consolidación fiscal, las altas tasas y las prioridades sociales y la rigidez del presupuesto podrían limitar el margen de maniobra para aplicar una política de austeridad efectiva. Y por ahora el gobierno, según dicen, ha optado por reforzar la administración tributaria sin proponer una reforma fiscal estructural. No obstante, Fitch pues considera que la eventual reforma sigue sobre la mesa, especialmente si pues otras medidas de ajuste no llegan a contener la deuda. Y pues no dudo que esté ahí sobre la mesa, como bien dicen, pero habrá que ver cómo se va a ir manejando y además cómo se puede sobrellevar por un México que ahora está también en diversas encrucijadas, ¿no? Ahora sí que, pues bueno, quién sabe, ¿no? Que no les digan por ahí y que no les cuenten, ¿no? Al final veremos cómo vamos avanzando. Eso sí, lo importante es mantenernos siempre informados y para eso estamos nosotros aquí en el Grito de la Patria. Por lo que les damos siempre la más cordial y la más atenta de las bienvenidas. Agradecemos su participación. Agradecemos también que nos ayuden a compartir, a comentar, a suscribirse, a dejar el like y a activar la campanita de notificaciones. Soy Rebeca Aguilera y nos encontramos el día de mañana en una emisión más de este espacio que es para ustedes, el Grito de la Patria.